Bienvenidos a hoyunclick.es. Hoy contamos con la presencia de José L. Sánchez, escritor y periodista buñolense, que hoy presenta en la Biblioteca Municipal de Buñol su novela Con la piel de cordero. Unas reseñas de José L., para quien no lo conozca o para conocerlo un poquito mejor. Es licenciado en Periodismo y Ciencias Empresariales, máster en Dirección de Empresas, máster en Marketing, premio extraordinario en la Escuela de Alta Dirección y Administración Business School, autor de novelas La consagración de la primavera, Poesía, llanto de juventud, Hijo de la luna, Desde tu lucero, 72 horas sin ti y Copa, café y puro. También es autor de un cuento infantil, El país donde no existe el cielo, y del libro ensayo Marketing de tercera vía. Fue ganador del concurso literario Fuerzas Armadas por su obra Viva la muerte. José L., bienvenido. Bien hallado. Enhorabuena por el éxito de tu novela, que ya va camino de la segunda edición. ¿Cuántos ejemplares vendidos? Se han vendido 6.400 ejemplares. Ha sido durante 3 meses la novela más vendida en la plataforma Amazon. Y el lunes saldrá a la calle la segunda edición con otra editorial, con Editorial Raíces. Muy bien. Antes de empezar la entrevista, haznos un pequeño resumen de la novela. A mí no me gusta mucho resumir la novela porque lo que me gusta es que la gente la compre y la lea, ¿no? Y por lo menos que la lea. Y si encima la compra ya, pues genial. Pero bueno, la obra es la vida en realidad de un periodista, se llama Marcos Larrazábal, y lo que utiliza es la misma técnica narrativa, salvando las distancias, de los episodios nacionales de Federico Pérez Galdós. Pues él lo que hace es utilizar la actividad periodística para investigar en el pasado oculto de Santiago Carrillo. En un pueblo comunista históricamente como Buñol, ¿cómo crees que los vecinos de Buñol van a acoger la novela? Bueno, es que mi novela no es una novela anticomunista, es una novela anti-Santiago Carrillo. Te iba a decir que el Partido Comunista fue la mayor víctima de Santiago Carrillo. No puedo decir eso cuando Santiago Carrillo ha sido un genocida con miles de muertes a sus espaldas, pero el responsable de la muerte política que vive el Partido Comunista de España en la actualidad es Santiago Carrillo, y en la novela salen pruebas evidentes también de esto. Pero, por ejemplo, en la novela se ha hecho muy famosa mi afirmación, que por cierto no ha sido querellada hasta la fecha, de que asesinó a su primera mujer y la enterró en la casa que Dolores Ibarruri Pasionaria tenía en París. Pero salen 202 nombres comunistas, militantes del Partido Comunista, con nombres y apellidos, uno de ellos de Buñol, que fueron asesinados por orden de Santiago Carrillo. Son 202 familias que también podrían querellarse. Es decir, estoy hablando de víctimas en el propio Partido Comunista propiciada por Santiago Carrillo. Entonces, en Buñol, la gente comunista ha sufrido bastante Santiago Carrillo como para tener la mentalidad abierta y entender que la novela no es una novela contra el Partido Comunista, es una novela que intenta desvelar a un Santiago Carrillo que para nada se parece a ese hombre pacífico, hombre de Estado, conciliador y demócrata que se nos ha vendido. Esta novela intenta desmitificar la figura de un dirigente histórico como es el comunista Santiago Carrillo. Esto es posible gracias a la labor de un periodista, Marcos Larrazábal, que se encarga de investigarlo y de saberlo todo de él. ¿Te ves reflejado en ese periodista? No, que va. Marcos Larrazábal, acaso es el periodista que a mí me hubiera gustado ser. Marcos Larrazábal es un periodista, es un reportero de guerra, es un periodista freelance, que busca la verdad por encima de todo, que no se casa con ningún medio y que por una serie de avatares acaba besando el suelo y cae en el más absoluto de los pozos, del que le ayuda a salir su maestro y amigo Arturo Pérez Reverte, ¿no? Entonces, en esta salida, con una serie de circunstancias, acaba apareciendo la vida de Santiago Carrillo en su trabajo periodístico, investiga y descubre un Santiago Carrillo muy diferente al que hemos conocido hasta ahora. Marcos Larrazábal de mí tiene todo lo que yo le he querido poner. Es el periodista que a mí me hubiera gustado ser, es el ejemplo de periodismo que desgraciadamente no cunde en este país. A Carrillo se le atribuyen en la novela varios posibles crímenes, como el de estrangular a su mujer. Varios no, miles. Cuando hablo de genocidio es porque hablo de miles y miles de crímenes. Pues entre ellos el de estrangular a su mujer, la condena a muerte de José Antonio Primo Rivera y el brutal asesinato de León Trotsky. Involucras a Pablo Neruda y el pintor Diego Rivera. ¿Qué hay de ficción y de verdad en estas acusaciones? No, de ficción no hay nada. Vamos a ver, en este país puedes escribir lo que quieras, pero los tribunales de justicia están para que respondas ante ellos. Hasta ahora no se ha querellado a nadie. Vamos a ver, Santiago Carrillo es la primera vez, además, que esto se cuenta, hay una investigación periodística detrás que demuestra que participó en la condena a muerte de José Antonio Primo de Rivera, que, como muchos de los televidentes sabrán, fue fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936. Y Santiago Carrillo participó por orden de
Joseph Stalin, haciendo que el veredicto del tribunal fuera de culpabilidad. No solo participó, sino que dirigió la operación Utka, mandada por Stalin como agente de la NKVD, que era la antecesora de la KGB, y por la que el español Ramón Mercader mató a León Trotsky clavándole un pillolete en la cabeza. Y sí, Pablo Neruda, Neftalí Reyes, en realidad, que es su nombre, era el embajador de Chile en México, y Diego Rivera, el pintor, ambos pues, son artistas excepcionales, sobre todo Pablo puede que sea el poeta más grande del siglo XX, pero además también es uno de los grandes hijos de puta del siglo XX. La gente no conoce al Pablo Neruda. El Pablo Neruda de 20 poemas de amor y una canción de desesperada, o de El nixonicidio, alabanza a la Revolución Chilena, o del canto general, tiene muy poco que ver con otro Pablo Neruda, que era también un ser miserable y especialmente tocado por la maldad, ¿no? Y sí, participaron en el asesinato de León Trotsky. Tanto él como Diego Rivera, que también de Diego Rivera y de Frida Kahlo podríamos hablar muchísimo, que desmitificarían mucho a las figuras, ¿no? Ahora luego te pregunto por él. Explica brevemente quién fue Santiago Carrillo a alguien que no sabe nada de él. Bueno, pues mira, la historia de España está especialmente llena de hijos de puta y Santiago Carrillo ha grabado su nombre con letras de sangre entre los más altos hijos de puta de la historia de España. Santiago Carrillo es una persona que no ha querido nunca a nadie, ni quiso a su padre, ni quiso a su mujer, ni ha querido a sus hijos, solo se ha querido a sí mismo. Santiago Carrillo ha sido un ambicioso, ha pasado por encima de todo a cambio de conseguir sus objetivos. No le ha importado matar, no le ha importado secuestrar, no le ha importado, ojo, presenciar, ordenar violaciones y todo esto lo ha llevado a cabo, además, consiguiendo pasar a la historia como todo lo contrario, como un hombre benévolo, como un abuelete simpático, admirable, pacífico, y que no tiene nada que ver con la realidad de Santiago Carrillo. El historiador Francisco Torres asegura que lo que has publicado en el libro no es nada nuevo y que ya se conocía. De hecho, apunta que en el diario El Mundo en 2012 ya se publicaron las contradicciones de Carrillo. ¿Qué de nuevo aporta la novela de lo que ya se conocía? Bueno, el Francisco Torres, la novela va bien, ¿sabes por qué? Porque cuando la persona que más me ha atacado es Francisco Torres, que no sé si lo sabes, es el historiador de la Fundación Nacional Francisco Franco, y cuando a quien más ha encabronado la novela es a la Fundación Nacional Francisco Franco y a la extrema derecha, una novela en la que acuso a Carrillo de atrocidades, se ve que no va mal la novela, ¿no? Y que no está mal escrita. Vamos a ver, claro que lo que yo publico en la novela, no todo, hay una parte de la novela que aparece publicada en el diario El Mundo, y así lo hago constar en el capítulo de agradecimientos a Antonio Rubio del diario El Mundo, que publicó un informe, el informe Abad, que en la novela deliberadamente yo atribuyo a la investigación de Marcos Larrazábal, el periodista, pero que en el preámbulo de la novela ya digo que fue Antonio Rubio del Mundo quien lo descubrió, que gracias a ese informe se supo, era un informe que tenía la KGB secuestrado en la Unión Soviética, y Catalina Abad era la hija de Francisco Abad, que fue un comunista que denunció a Santiago Carrillo ante el Partido Comunista de la Unión Soviética por todos los crímenes que se estaban cometiendo, y como se hacían las cosas entonces, pues se le ingresó en un hospital psiquiátrico durante 17 años. Cuando por fin este hombre pudo salir, escribió ese informe, y ese informe delata muchas de las atrocidades que yo cuento en este libro. Por ejemplo, en ese informe no salen los 202 nombres de militantes comunistas de los que hablo, entre los que digo que hay una persona de Buñol. En este informe no sale nada relacionado con la operación Utka, por la que murió León Trotsky, ni aparece nada relacionado con José Antonio Primo de Rivera. Francisco Torres es un hombre tampoco agraciado física como intelectualmente, es decir, es un hombre muy feo y además es un hombre muy torpe. Como historiador es muy malo, políticamente es detestable, y que el ataque a la extrema derecha es de los mejores elogios que puede haber para una novela que habla mal de Santiago Carrillo. Este historiador habla de muchas imprecisiones históricas y señala que eso pasa cuando los periodistas, dicho con todo el respeto, os da por meteros a historiadores. En esta ocasión, ¿la ficción puede haber superado la realidad? En absoluto. Vamos a ver. Fíjate si es gilipollas el tal Francisco Torres. No te asombres porque yo soy políticamente incorrecto y utilizo perfectamente el lenguaje de don Miguel de Cervantes. Y la palabra que tiene es gilipollas. O sea, Francisco Torres es tan gilipollas que lo que dice es absurdo. Pues claro que no soy historiador. Y no pretendería nunca hacer un libro de historia porque no soy historiador. Eso sí, como escritor podría hacer una novela histórica, que tampoco lo he hecho. Pero como periodista es perfectamente válido acometerle una investigación de un personaje histórico. A un personaje histórico, y a la verdad puedes llegar o por medio
de la historia, que tiene una ciencia y una metodología, o por medio del periodismo, que tiene otra. ¿Qué pasa? Que en el periodismo hay buenos, malos, regulares y charlatanes, ¿no? Y en los historiadores también. Y precisamente Francisco Torres no destaca por ser uno de los más brillantes. Es más, dígame usted algún libro de Francisco Torres. Cuando Francisco Torres consiga, de cualquiera de sus libros, vender lo que he vendido en un mes yo de uno de mis libros, yo me puedo poner a debatir con Francisco Torres. Mientras tanto, yo hablo con escritores de prestigio y él, desde luego, no lo es. Vale, pasamos a otro tema. Se supone que en el régimen franquista, en sus últimos años, se dio por prescritos los crímenes de guerra. ¿Qué nos puedes decir acerca de la implicación del entonces príncipe Juan Carlos en limpiar el nombre de Carrillo de cara a una transición política? Mucho, y no te quiero contar mucho porque está en la novela. Vamos a ver, hubo un pacto entre el entonces príncipe Juan Carlos, en el año 74, y Santiago Carrillo, a través de Arbero, que era el presidente de la agencia Europa Press, que en una primera entrevista se desarrolló en París, en virtud del cual Santiago Carrillo iba a favorecer una transición democrática. Eso para los jóvenes de ahora os cuesta mucho entenderlo, pero el Partido Comunista podía tener cerca de 1 millón de militantes en la calle el día que muriera Franco, dispuestos a hacer la revolución. Le interesaba muchísimo a Juan Carlos y al juancarlismo, para instalar este régimen en el que nos encontramos en la actualidad. Necesitaba que el Partido Comunista al menos no le dificultara el terreno, porque o podría conseguir su objetivo o conseguiría el objetivo contrario, que sería que los militares dieran un golpe de Estado. Entonces llegan a un pacto en virtud del cual Santiago Carrillo va a favorecer esa transición a la monarquía parlamentaria, va a renunciar a su republicanismo, va incluso a abrazar la bandera republicana, va a acabar casi besando en la boca a su majestad el rey, a cambio de limpiar todo el pasado político de Santiago Carrillo. Y fíjate si es cierto que solamente hay un exiliado que solicita volver a España y no se le aceptó nunca volver a España, que fue el segundo Serrano Poncela, que era el número 2 de Santiago Carrillo en las matanzas de Paracuellos, y murió en Venezuela sin poder venir. Y el responsable de que no pudiera venir era el ministro de la Gobernación entonces, Rodolfo Martín Villa, que está vivo, y que lo digo en la novela, y que tampoco se ha querellado. Baltasar Garzón, en 1998, desestima la querella contra Carrillo por Paracuellos. ¿Crees que tantos años que ha pasado desde la Guerra Civil todavía existen hartos Españas? Vamos a ver, Baltasar Garzón es un cerdo. Y no es la primera vez que lo digo. Baltasar Garzón se vende muy bien, pero Baltasar Garzón es un auténtico cerdo. Y Baltasar Garzón lo que hizo fue una prevaricación, desestimando en 24 horas, primero una querella que no le había llegado a su juzgado, es decir, sin estar de guardia se hizo con una querella que no era de su competencia, y lo que hizo fue proteger a su amigo Santiago Carrillo. Y eso no es demócrata ni es justo, porque si tenemos memoria histórica, que yo la quiero, es para todos. Y los 4.643 asesinados entre el 6 de noviembre de 1936 y el 22 de diciembre de 1936, por orden del responsable de la Junta de Defensa de Madrid, Santiago Carrillo Suárez, tienen el mismo derecho a la reparación de su dolor que el de los muertos durante el franquismo o el de los muertos en el lado nacional por fusilamientos, el mismo. Y Baltasar Garzón, como juez, ha sido también, pues eso, un miserable. José, de joven militaste en la Falange y fuiste cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete. Como simpatizante de Primo Rivera y como conocedor de su figura, ¿qué papel crees que hubiera desempeñado Primo Rivera en la dictadura y si hubiera sido un obstáculo o no? Hubiera sido del todo. Pero me encanta que me preguntes esto, porque esto lo digo yo, o sea, esto no me lo sacan los periódicos. Entre otras cosas, el otro día en Oviedo una periodista me lo hacía como un reproche: es que usted militó en la Falange. Y digo, ¿pero ha leído usted algo en mi currículum de que haya sido pederasta? No. ¿Y que haya sido violador? No. ¿He robado dinero o he defraudado dinero? No. Ya, pues yo he militado primero donde me dé la gana. Y hasta que se demuestre lo contrario, donde yo milité era un partido democráticamente constituido y por lo tanto un partido legal. Segundo, todos tenemos pasado y tenemos mochila. Milité hace 30 años. Es decir, yo fui falangista hace 30 años porque milité en Falange y hoy en día no lo soy, porque no creo que la Falange sea un método válido para transformar la sociedad. Sin embargo, yo fui josantoniano hace 30 años y hoy en día José Antonio sigue siendo para mí un referente ideológico importante en mi manera de pensar. No es mi manera de pensar, es un referente importante, como lo es Carlos Marx.
O sea, es más, creo que José Antonio Primo de Rivera y Carlos Mas puede que sean los pensadores políticos más importantes del siglo XX. ¿Qué hubiera pasado si José Antonio hubiera vivido? Pues no lo podemos saber porque Franco no quiso que viviera. De esto también hay sobradas muestras que el señor Francisco Torres, desde la Fundación Francisco Franco, como historiador de cámara que es, intenta negar siempre, pero está más que demostrado, que Franco negó el canje de José Antonio Primo de Rivera por un hijo de Largo Caballero. José Antonio Primo de Rivera, y esto se ha demostrado no hace demasiado tiempo, no solo no aprobó la participación de la Falange en el alzamiento nacional, hay que recordar que él estaba preso en la cárcel cuando se produce, sino que ahora se ha descubierto una carta donde además exigía que la Falange en ningún caso participara al lado de los facciosos que se levantaban contra la República. ¿Cómo iba a convivir con una dictadura militar una persona que aspiraba a la nacionalización de la banca, a que la empresa fuera propiedad de que la trabaja, a que hubiera una reforma agraria que hiciera que el agricultor fuera el propietario de la tierra, una persona que quería que los servicios públicos, las hidroeléctricas, fueran nacionalizados y que decía que ningún español sin pan y ningún hogar sin lumbre? Pues desde luego hubiera acabado o muerto, o fusilado, o vete a saber. Bueno, cambiando un poquito de tema ya, en las últimas semanas te has visto envuelto en una polémica con el Athletic de Bilbao, más concretamente con el jugador Aduriz. Cuéntanos lo que ocurrió. No ocurrió nada que le llame hijo de puta, pero vamos a ver. Es que estamos en un país donde lo políticamente correcto, bueno, en Francia, en Alemania, en Francia es inconcebible que alguien pinte la marsellesa, nadie, de ningún color político. En el Reino Unido nadie pitaría el himno de Inglaterra, ya fuera escocés o irlandés. En Alemania nadie pitaría el himno alemán. Aquí nos la cogemos con papel de fumar. Es decir, oiga, no, mire, quien pita el himno nacional es un hijo de puta. Mire, le voy a decir, yo soy republicano. Mi jefe del Estado me gusta que sea un rey, ni mi himno me gusta que sea la marcha real, ni mi bandera me gusta que sea la bandera bicolor. Pero la bandera de mi nación, hoy por hoy, es la rojigualda. El jefe del Estado de mi nación es el miserable del rey Felipito. Y el himno que tenemos es la marcha real. Lo que se pitaba en el Nou Camp no era la bandera rojigualda, a la monarquía o a la marcha real, se estaba pitando a España, en una idea clarísima que llevan tanto las vascongadas como Cataluña, de acabar extinguiéndose de España. Y, bueno, si tienen ellos libertad de expresión para pitar el himno nacional, yo tengo la libertad de expresión para cagarme en la puta madre de quien pita el himno nacional. Y no hay ningún problema. Me han denunciado la ley de Bilbao, pues los veremos en los tribunales. Pero hay que quitarse esta caspa. A mí, sobre todo en las redes sociales y desde gente de Buñol, hay ataques que me molestan especialmente, ¿no? Porque a raíz de publicar ese artículo, no te puedes imaginar la de ataques que he tenido. De hecho, delitos telemáticos de la policía tienen mi ordenador controlado, me han ofrecido una protección especial, porque el mundo etarra, ni imaginas el calvario que no me ha hecho pasar a mí, que me da igual, pero sí a mi familia. Pero lo peor no son estos asesinos. Lo peor son 4 progresistas, pseudo-progresistas, que se creen que ellos son la izquierda, que me hablan a mí de que lo mío es terror fascista por llamar hijo de puta a la que impida el himno nacional. Pues no, mira, si yo me pongo con cualquiera de estos señores de Buñol a hablar con ellos de lo que hay que hacer con la economía, se me quedan a la derecha por kilómetros. Si nos ponemos a hablar de lo que hay que hacer con la banca, con la empresa privada, o sea, no se me quedan ni socialdemócratas. De izquierdas no son ellos, de izquierdas soy yo, de izquierdas soy yo. ¿Qué tiene que ver eso? Soy de izquierdas y además soy español, y además a quien falta el respeto a los símbolos nacionales hago lo que hacen cualquier patriota en cualquier país del mundo, que es cagarse en su puta madre. Les voy a decir más. En España, la palabra patria y la palabra España se asocia a la derecha, a la extrema derecha y al fascismo. ¿Qué tengo que decir? ¿Esa parida de Estado? No, oiga, es que es mi patria. En cualquier país del mundo, la patria es la patria. Y nadie concebiría que alguien pitara el himno a Buñol. ¿Verdad que no? Porque es tu himno. Es más, cuando uno de las dos bandas, yo soy de una de las dos, aunque vive muchos años fuera, cuando estás en el auditorio y toca la otra banda y tocan su himno, te pones de pie y lo respetas por mero respeto a las personas que lo sienten y lo aman. Vamos, hasta ahí podemos llegar. Pues si ellos lo pitan, por supuesto que me cagan en su puta madre. Y esto, la polémica no la tienen que dirimir en foros sociales ni los lectores de mi periódico o de otros periódicos. Lo que tienen que ir es a juzgado, que es lo que han hecho. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Me piden 14 meses de prisión, ¿eh? O sea que
que no es poca cosa. Y mire que estoy repitiendo continuamente que es un hijo de puta, no me verá usted que me retracte. Tengo 51 años y de las pocas cosas que le voy a poder dejar a mi hija no es estar en posesión de la verdad, pero al menos el no agacharme y no humillarme ante nada cuando creo que tengo la razón. José, entonces, ¿qué opinas de los nacionalismos tanto autonómicos como nacionales? El profesor Gustavo Bueno, que por cierto es marxista, le preguntaron qué es España, y dijo de cuánto tiempo disponía, y la última vez estuvo 1 hora y 3/4 hablando. Una cosa es nacionalismo y otra es patria, y no tiene nada que ver. Estoy en contra de cualquier nacionalismo, que además vienen del romanticismo, o sea, tendríamos que hablar no solo del nacionalismo catalán y vasco, sobre todo el vasco es para nota ya, porque es un invento que tiene 120 años, que esto se lo inventó un señor, se inventó hasta la bandera, el señor Sabino Arana, y el problema vasco y todo lo demás, pero esto no da para contestarlo en una pregunta tan rápida. Pero yo, de verdad, si os interesa que os hable algún día... Escribes un artículo para el digital. Venga, os lo aseguro. ¿Vale? Entonces, bueno, ya ¿cuáles son los próximos pasos de José L. Sánchez? Pues mira, hoy se cumple justo 6 meses que se presentó la novela, y es mi última presentación. La presenté en Valencia y cerramos la presentación. Además no ha sido calculado, ha sido un azar, en Buñol, ¿no? Hemos recorrido en 6 meses toda la geografía nacional, desde La Coruña hasta Cádiz y desde Valencia hasta Extremadura. Y a partir de lunes haré la segunda edición con otra editorial diferente. Y ahora me queda ya, antes de coger las vacaciones, la semana que viene, que voy todos los años a los cursos del Escorial, voy a dar unas clases sobre pensamiento único y manipulación de los medios de comunicación. Y ya cojo vacaciones y espero volver a recluirme, que es lo que hice durante 2 años, dejar de escribir artículos, dejar de aparecer en programas de televisión y en tertulias de radio, e ir a por mi próxima novela, que ya la tengo más o menos estructurada y tengo ganas de que el niño empiece a funcionar. Muy bien, pues nada, José L., muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y nada, esperamos ese artículo para el digital, ¿eh? Seguro, mucha suerte con vuestro proyecto. Igualmente, con tu próximo libro y con este. Muchas gracias.